Bueno, muchachos, ¿cómo están? El día de hoy les vengo a explicar el taller. Para esto nos piden un problema donde tenemos dos hornos. Ambos están en un voltaje 220 línea a línea. Nos dicen que la consume 25 kilovatios, potencia activa con un factor de potencia de 0,75. Y nos dicen que el horno B consume 27 kilovoltamperios con un factor de potencia 0,85, 81 inductivo. Ahora, voy a comenzar a explicarle cosas básicas de lo que será la potencia. Para esto comenzamos dibujando el triángulo de la potencia. Acordarse bien de que la potencia aparente se puede descomponer en la activa y la reactiva. Y acá tenemos un ángulo que será el ángulo de relación entre estos. ¿Qué podemos decir acá? Como esto es un triángulo equilátero, esto es 90 grados, podemos decir lo siguiente, que el cuadrado de la potencia aparente va a ser igual a la sumatoria de la potencia activa al cuadrado más la potencia reactiva al cuadrado. De igual manera, podemos expresar esto en términos de de los ángulos, con los senos, cosenos y tangentes. Vamos a decir entonces que la potencia activa va a ser igual a la potencia reactiva, aparente, perdón, por el coseno del ángulo. Y de igual manera la puedo decir que va a ser igual a S por el factor de potencia. Recordando muy bien que el factor de potencia es igual al coseno del ángulo. Ahora, para la potencia reactiva, vamos a decir que la, la potencia aparente multiplicado por el seno del ángulo va a ser igual a esta. Y podemos relacionar la potencia activa y la reactiva como que la potencia reactiva sobre la potencia activa va a ser igual a la tangente del ángulo. Ahora, comenzando con el ejercicio, no desee lo siguiente que nosotros tenemos expresado en kilovatios y nos falta lo que sería la potencia reactiva. Voy a hacer el cálculo acá abajito. Nos dicen que la potencia A es de 25 kilovatios y tenemos un factor de potencia A que es de 0,75. Como les había dicho acá que el factor de potencia es igual al ángulo, al coseno del ángulo, puedo hallar el ángulo A como el arcoseno de 0,75. Y esto va a ser igual a 41,40. Listo. Y voy a hallar la potencia eh, aparente como es la potencia activa dividido en el factor de potencia. Y esto me da 33,33 kilovoltiamperios. Y finalmente voy a hallar la potencia reactiva de A como despejando esta sumatoria de cuadrados que me va a quedar, que va a ser la aparente al cuadrado menos la potencia activa al cuadrado. Y esto me da 22,05 kilobares. Listo. Ahora seguimos con el siguiente. Ya hallamos el primero. El siguiente nos dice que es un horno B de 27 kilovoltamperios y un factor de potencia 0,81 inductivo. Algo muy importante, se me olvidó de explicarles. Le voy a hacer el dibujito por acá y es que si la potencia activa es la potencia reactiva es inductiva, va a ser positiva. Entonces, Z va a ser mayor que cero. Pero si tenemos una potencia reactiva
capacitiva Z va a ser menor que cero. Y nótese lo siguiente, que podemos tener una potencia reactiva, una potencia inductiva y capacitiva de signos contrarios, una potencia aparente de magnitud igual y una potencia activa igual. Entonces, siguiendo con el ejercicio, para hallar la siguiente, la potencia activa del horno B, tenemos que sería SB es igual a 27 kilovoltamperios y la potencia B va a ser igual a los 27 kilovoltamperios multiplicado por el factor de potencia de 0,81. Y esto me da 21,87 kilovatios. Listo. Y la potencia reactiva voy a hallarla de igual manera como la había hallado acá, que va a ser los 27 al cuadrado menos los 21,87 al cuadrado. Esto me da al cuadrado menos 21,81 cuadrado. 15,92 kilobares. Perdón, esta era 87. Y esto da 15,83. Voy a corregir acá. 15,83. Listo. Ahora, usted no puede llegar y sumar las potencias aparentes así como si nada, porque ambas tienen un factor de potencia distinto. Una es de 0,75 y la otra es de 0,81. Una forma de hacerlo es con los fasores, pero como yo quiero trabajar de forma más sencilla, voy a sumar las potencias aparentes, la potencia real con la potencia real y la potencia reactiva con la potencia reactiva, teniendo una potencia total de PA más PB. Y esto va a ser 40, no, 25 más 21,87. Esto me da 46,87 kilovatios. Listo. Siguiendo con la siguiente, de igual manera. Esta era 22,05 y esta de acá era 15,83. Esta es de 37,88 kilovatios. Ahora voy a explicarles en la siguiente diapositiva algo muy importante, y es que ya tenemos lo que nos decían acá, que era la potencia aparente, el tablero y la, perdón, hasta ahora hemos calculado lo que es la potencia activa y reactiva total. Con eso podemos hallar la potencia aparente del tablero y la corriente por fase. Esta potencia aparente la voy a hallar como la sumatoria de la potencia activa y reactiva total al cuadrado. Y esto es 46,87 al cuadrado más 37,88 al cuadrado. Me da
60.26 kilovoltiamperios. Voy a llevar toda esta información para acá, que sería, voy a llevar la potencia A, perdón, un poquito más. La potencia A nos había dado nos había dado 46.87. 46.87 kilovatios. Nos decían también que el voltaje línea a línea es igual a 220 voltios. Y de igual manera, tenemos que la potencia total era 60.26. 60.26 kilovoltiamperes. Entonces voy a hallar el factor de potencia, como se los había escrito por acá atrás, como eh, la, como la potencia activa dividido en la potencia aparente, el factor de potencia total igual a la potencia total dividido en la S total. O sea que esto es 46.87 ángulo D, perdón, dividido en 60.26. Esto me da 0.7778. Listo. Ya con esto voy a hallar lo que será la corriente. ¿Cómo hallar la corriente? Como es inductiva, significa que la corriente está en atrás. Entonces, voy a hallar el ángulo. El ángulo de la corriente y entre los fasores va a ser igual, la magnitud. Y este ángulo, como ya llamo el factor de potencia, va a ser el arcoseno de 0.78. Y esto me da 38.73 grados. Ya ahora, la potencia, como esto es un circuito trifásico, recordar muy bien que la definición de potencia trifásica va a ser el voltaje de línea. Como nos piden la corriente de fase, no nos dicen la distribución de los hornos, no nos dicen si están en estrella en delta. Voy a suponer que está en estrella, porque no veo que nos diga información. No. Entonces voy a decir que va a ser un circuito en estrella. Y de línea por raíz de 3. Suponiendo estrella, tendríamos que la corriente de línea va a ser igual a la potencia trifásica dividida en el voltaje de línea a línea por raíz de 3 ángulos de menos el ángulo que nos había dado acá, de
Esta es la conjugada, perdón. Esta es la conjugada de la corriente. Y eso nos da, era 60,26 kilovoltiamperios dividido en 220 por raíz de 3, ángulo de menos 38,73. 30,26 sobre 220 raíz de 3, ángulo de menos 38,73. Y eso da, se me da 0,1581. Ángulo de menos 38,73. Como está en kilovoltiamperios, esto va a ser kiloamperios. Listo. ¿Qué más nos pedían? Nos pedían también, ya con esto, vamos a calcular la potencia necesaria para el banco de capacitores, tal que tengamos una potencia inductiva de 0,95. Listo. Les voy a explicar acá rápidamente el concepto con un dibujito. Entonces, perdón, este dibujo no era así, era con azul. Voy a llamar esta Q primo, que va a ser la, perdón, la Q vieja, como el primo. Y esa va a ser la Q nueva, la que queremos llegar. Y esta sí lo voy a llamar primo. Esta va a ser la potencia. Este va a ser el ángulo teta prima y este va a ser el ángulo teta. Listo. ¿Qué sucede? Nótese lo siguiente. Si nosotros queremos hallar la Q capacitiva, será una potencia negativa tal que nos baje la potencia reactiva que necesitamos. Pero nosotros no tenemos la potencia aparente, ni la potencia reactiva a la que vamos a llegar. Eso se puede calcular mediante esta ecuación de acá, que era la de la tangente. Y me dan el factor de potencia. Entonces, mediante el factor de potencia yo puedo hallar el ángulo. Este ángulo me va a dar, era 0,95 si no estoy mal. Sí, 0,95. Voy a escribirlo por acá. Esto va a ser igual al arco seno de 0,95. Y esto es 18,19 grados. Yo voy a expresar esta Q capacitiva como si fuera la Q a la que yo quiero llegar, lo voy a llamar la Q prima menos la Q original. Nótese que la potencia no va a variar porque yo no estoy afectando a la potencia, a la potencia activa al conectarle un banco de capacitores. Entonces, yo puedo expresarla como si fuera la potencia activa 1 tangente, perdón, por tangente de teta prima menos tangente de teta. ¿Por qué?
Acuérdense que lo que les había dicho, como esto es un triángulo equilátero, tangente de teta va a ser igual a el ángulo opuesto, que es Q, dividido en la P. Entonces, despejando, queda que es P por la tangente es igual a Q. De igual manera, reemplazando los valores, me va a dar la potencia, me dio 40,87. Te voy a copiarlo acá en negro. 46,87, que multiplica tangente de 18,19, que es la que yo quiero llegar, menos tangente de sangrado de 38,73. De 38,73, perdón. Este era el ángulo de la corriente. Eso me da 37 por tangente de 18,19 menos tangente de 38,73. Menos 22,18,9 kilobares. Como es capacitivo, esto es negativo. ¿Qué más me pedían en el enunciado? Ya calculamos la potencia necesaria para el banco de capacitores para llegar a 0,95. Ahora el incremento de la tensión y la reducción de la corriente. Este incremento y reducción de corriente se las voy a demostrar de manera sencilla. Voy a hacer ese dibujo acá, pero es con azulito. Y es que nosotros teníamos por acá, digamos, una fuente. Teníamos una fuente y un transformador al que venía conectado todo esto. Esta va a ser la carga A y esta va a ser la carga B. El transformador está diseñado de tal manera de que en este punto se garantiza una tensión. Ya acá abajo se puede haber una caída de tensión por el aumento de la disminución de la corriente. Entonces, ese, esta tensión acá va a ser constante, pero la caída de tensión acá sí va a ser variable dependiendo de la corriente. Voy a tomarlo como si fuera en este punto. Y yo puedo decir que la disminución de la corriente va a ser la corriente vieja menos la corriente nueva, porque me va a disminuir dividido en la corriente vieja multiplicado por 100. Listo. Esto es igual a 1 menos I' sobre I original por 100. Y esta corriente yo puedo expresarla como la había hecho anteriormente, como 1 menos la potencia sobre el factor de potencia para que sea la potencia aparente, multiplicado por el voltaje de línea a línea, raíz de 3. Esta va a ser la nueva. Y esta de acá va a ser la nueva. Esta de acá va a ser la vieja. Y esto multiplicado por 100. Listo. Entonces es lo siguiente. Esto de acá se me da con esto de acá. Y esta de acá se me da con esta de acá porque son iguales. Quedando así que la delta I por la ley de oreja, si la vieron en el colegio, que esto se multiplica con esto y así, va a ser igual a, perdón, se me olvidó colocar el paréntesis acá, de igual manera acá, 1 menos este factor de potencia, me queda arriba el factor de potencia viejo, dividido en el factor de potencia nuevo, multiplicado por 100. Si no recuerdan, este factor de potencia era, este era 0,95, el otro me dio, ¿cuánto me había dado?
0,78. Entonces me da 1 menos 0,78 dividido en 0,95. Y eso lo multiplicamos por 100. Esto me dio una disminución de 17,89%. Entonces, que es bastante importante. De igual manera, si yo quiero calcular la disminución de la caída de tensión, es la misma vaina. Pues esto es como si fuera RI, bueno, la resistencia, la impedancia de acá, bajarlo en términos de la impedancia, la vieja, la impedancia no va a cambiar, esto se va con esto, con esto y con esto, y terminamos igualmente en lo mismo. Listo. Listo la caída de tensión y la corriente. Ahora, la potencia aparente liberada. Yo voy a dejarlo expresada en los factores de potencia. Delta S va a ser la S vieja menos la S nueva. Y esto va a ser, perdón, prima, esta es la prima, la potencia. La potencia aparente, activa se va a conservar, va a ser igual, entonces 1 sobre el FP viejo menos 1 sobre el FP nuevo. Y esto me da, la potencia activa era 46,87, así lo está mejor, sobre 0,78 menos 1 sobre 0,95. Y esto me da que tenemos una potencia y era de 10,75 kilovoltiamperios. Y ya hasta ahí terminé el ejercicio. Muchas gracias por su atención.